Bienvenidos y bienvenidas estudiantes. En este capítulo vamos a ver los temas relacionados con especias, con sal y con vinagre. Las especias son sustancias aromáticas vegetales con función de sazonar. Se emplean en cantidades pequeñas y en forma entera, quebrada o molida, una vez que estas ya han sido secadas propiamente después de haber sido cosechadas. Dentro de estas entran las hierbas, que son partes de la planta. Recordemos que dentro de lo que es el sabor, que eso lo tuvimos que haber visto en el curso pasado, se encuentra tanto el estímulo del gusto como el estímulo del aroma. Las especias van a proveer de estos dos estímulos, como vamos a ver más adelante. La combinación de una resina aceitosa y el aceite esencial es el que otorga el perfil de sabores completo y el perfil de aromas completo. Entonces recordemos que el sabor, como lo acabamos de decir, incluye ambas cosas. Incluye compuestos de bajo peso molecular, que son aquellos que se evaporan con mayor facilidad o que pasan a la fase vapor con mayor facilidad, por lo cual aportan el aroma de los compuestos. Y incluye compuestos de peso molecular más alto, que tienen mayores fuerzas intermoleculares, que al momento de que ellos no se logran evaporar con tanta facilidad, van a ser aquellos que se encargan de aportar más bien lo que es el gusto, que también en combinación con el aroma le llamamos el sabor. Recordemos que el gusto no es más que un estímulo que se da a nivel de la lengua, de los 5 sabores básicos que existen, que es el dulce, el salado, el amargo, el umami y el... tengo que parar. Ay, qué pena, se me olvidó cuál era el otro. Perdón, qué pena. Ay, sí. Dulce, salado, amargo, ácido. Uy, ¿cómo se me va a olvidar el ácido? Sí, es el más fácil de todos. ¿Dónde? Ah, que quite esa borra. Ya. Yo que creo que borrara yo, pero ¿qué está escrito? Las especias son sustancias aromáticas vegetales con función de sazonar los alimentos. Se emplean en cantidades pequeñas y en forma ya sea entera, quebrada o molida una vez que estas ya están secas. Dentro de las especias se encuentran las hierbas, que son partes de la planta que se utilizan. La combinación de la resina aceitosa y el aceite esencial es el que otorga el perfil de sabores y aroma únicos. Recordemos del curso pasado que la palabra sabor incluye dos cosas. Incluye tanto la estimulación del sentido del gusto e incluye la estimulación del sentido del olfato. Recordemos que los compuestos con bajo peso molecular, que son los que pasan a la fase de vapor con mayor facilidad, son aquellos que aportan el aroma. Son compuestos que por lo general tienen pesos moleculares muy pequeños. Y los compuestos con peso molecular más alto o que tienen mayores fuerzas intermoleculares son los que nos van a aportar el sabor. Son aquellos que no logran pasar con tanta facilidad a la fase de vapor, pero se mantienen dentro del alimento y nos dan perfiles de sabores característicos. Algunas especias y hierbas contienen sustancias antimicrobianas, como por ejemplo la canela y el clavo de olor, por lo cual se pueden utilizar como aditivos conservantes. La única desventaja de utilizar estas como aditivos conservantes es que estas, al proveer un perfil de aromas característico, no siempre son deseados dentro del producto. Recordemos además que cuando hablamos de sabor, estamos hablando de la estimulación de 5 gustos básicos. Esos gustos básicos que ya los vimos en el curso pasado incluyen el dulce, el amargo, el ácido, el umami y el salado. Y recordemos que existen también varios aromas que son los básicos.
Y la combinación de estos aromas básicos y de estos gustos básicos son los que nos dan a nosotros el perfil de sabor de cualquier alimento que estemos ingiriendo. Estos alimentos van a obtener este perfil de sabores no por los compuestos que se encuentran en mayor cantidad, como son las proteínas y los lípidos y algunos azúcares que funcionan como polisacáridos, sino por compuestos que se encuentran en menor cantidad, los cuales casi todos son aportados principalmente por las especias. Veamos aquí. En el esquema de esta planta vemos que dentro de las especias algunas son obtenidas a partir de las hojas, como es el caso del laurel, la mejorana, el tomillo y la albahaca. Cada uno de estos tiene compuestos específicos. Algunos son obtenidos de las flores, como es el caso del clavo de olor y el azafrán. Algunos son obtenidos de los frutos, que son el caso de la pimienta, la jamaica, la vainilla, la nuez moscada. Recordemos aquí que la diferencia entre un fruto y una fruta es que el caso de las frutas, estas contienen azúcar. Entonces estos que estamos poniendo aquí o que estamos clasificando como frutos, a pesar de que tienen compuestos que nos dan a nosotros un perfil de aromas o un perfil de sabores característico, como el caso de la pimienta, estos al no tener azúcares simples no van a proveer dulzor en la lengua. En el caso del tallo tenemos la canela, que se obtiene a través de un tallo. Y en el caso de la raíz tenemos el jengibre. Dentro de lo que es la obtención de las especies se requiere que hayan varios pasos. Primero, la cosecha. Recordemos que dentro de la cosecha tenemos que considerar varias cosas. La mayoría de los compuestos que proveen las especias funcionan en algunos casos como metabolitos secundarios. ¿Qué son metabolitos secundarios? Los metabolitos secundarios en muchos casos pueden ser sustancias que las propias plantas segregan para poder defenderse de otros organismos que las ataquen. La cantidad de metabolitos no siempre va a ser la misma. Eso hace que los tiempos de cosecha no siempre sean, o más bien la composición o la diferente composición que se puede encontrar en una planta varíe más bien dependiendo de los tiempos de cosecha. Entonces, para poder obtener mejores rendimientos en una buena cosecha tenemos que considerar varios factores. La hora en la que estamos tomando el compuesto, el lugar del cual estamos tomando el compuesto, por supuesto, si está a la luz o si está más bien al sol o si está más bien a la sombra. Tenemos que considerar otros factores como por ejemplo podría ser la época del año en la cual estamos tomando el compuesto y entre otros factores. Una buena cosecha incluye que se hagan varias valoraciones propiamente desde el punto de vista biotecnológico. El secado, que es la siguiente que tenemos que considerar. El secado, la función básica del secado es la remoción de agua, con dos objetivos. El primer objetivo es disminuir la actividad de agua propiamente para evitar que se vayan a dar reacciones de formación, reacciones más bien de reacciones enzimáticas que no son las que deseamos o que pueda crecer microorganismos dentro de la matriz del alimento. Además, a través del secado nosotros vamos a lograr reducir el peso y concentrar el producto. Y este producto concentrado es lo que nosotros vamos a vender al final al cliente. Hay mucho que hablar acerca del secado. Se puede hacer a varias temperaturas, que es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque en algunas plantas, como por ejemplo podría ser la juanilama, donde hay grandes cantidades de limoneno, este limoneno es una molécula que es un terpeno tan pequeño que a temperaturas un poquito elevadas ya este se empieza a volatilizar. Entonces muchas veces necesitamos que el secado sea a temperaturas controladas. Además tenemos que controlar la cantidad de humedad que puede haber en el medio y además tenemos que controlar que el secado no siempre se puede dar todo el tiempo que nosotros querramos, sino que por lo general ocupamos que se dé dentro de un tiempo específico, tanto para acelerar el proceso, ¿verdad?, propiamente del secado y también para evitar que dentro del secado propiamente se vaya a dar mayor pérdida de principios activos. La limpieza simplemente es una remoción de los materiales que no deseamos que estén ahí. La molienda, simplemente a través de un molino tomar las hojas, tomar la parte de la planta que nos interesa y a través de unos molinos reducirla a menores cantidades. Esto principalmente para poder aumentar el área superficial. Al momento de que nosotros aumentamos el área superficial, vamos a favorecer que los compuestos
pasen propiamente de la matriz de la planta hacia afuera. Y además para que el uso de esto sea mucho más sencillo en el momento que nosotros vamos a ponerlos dentro del alimento que los vamos a querer utilizar. Tamizaje simplemente es una separación, ¿verdad? Agarramos el compuesto y lo separamos a sus diferentes fracciones. Tratamiento de carga microbiana. Este tratamiento de carga microbiana se puede hacer ya sea con calentamiento, que no siempre es el más adecuado, o también por esterilización en frío, que ahorita más adelante lo vamos a ver. El empaque. Además de todos los que vimos anteriormente, una vez que nosotros empacamos, tenemos que tener mucho cuidado. No es lo mismo empacar en polipropileno que empacar en polietileno de baja densidad, o empacar en polietileno de alta densidad, o empacar en bolsas metálicas. ¿Cuál va a ser el factor de diferencia? Recordemos que, como hemos dicho en otros cursos, la bolsa respira. El intercambio de gases entre la bolsa y afuera de la bolsa varía más bien entre los diferentes materiales que nosotros utilicemos. En el caso de las bolsas metálicas, además estamos cambiando lo que es la cantidad de luz que entra dentro del producto, y esa cantidad de luz puede incidir en la presencia de compuestos que sean sensibles a la luz solar. Aquí lo que vemos primero de este lado vemos el esquema de un horno solar. El horno simplemente funcionaría de tal forma que el sol refleja el calor en esta parte que está aquí señalada con un número 1, que está hecha de un material que posiblemente tiene que tener una capacidad calórica baja para que éste reciba suficiente calor y aumente su temperatura. En el momento que esta parte se calienta, se va a empezar a formar aire caliente que simplemente por una cuestión de densidad va a empezar a subir aquí. Dentro de esta parte que está señalada con 3 es donde se encuentra, que lo vamos a poner en azul, el material vegetal. El material vegetal lo colocamos de esta forma a diferentes alturas, dependiendo de la cantidad de calor que se pueda necesitar, y va a empezar a subir el calor a través de él, arrastrando o simplemente llevándose por arrastre el agua, hasta el momento en que llega aquí, en una campana donde propiamente saldría la cantidad de humedad arrastrada. Entonces eso es simplemente el funcionamiento de un horno solar. Recordemos que la densidad del aire caliente es más baja que la densidad del aire frío. Eso hace que el aire, más bien el aire, una vez que ya se calienta, empiece a subir a través del medio. Empiece a subir y no se quede abajo. Entonces simplemente esta cuestión de densidad es lo que nos provee a nosotros la capacidad de poder secar de esta forma. De este otro lado tenemos una cámara de óxido de etileno, que ya la habíamos visto en el curso pasado, cuando habíamos visto aditivos de conservación. Habíamos visto el uso de óxidos de etileno y el uso de óxidos de propileno como conservantes. Recordemos que esta técnica, que se llama esterilización en frío, debe realizarse fuera de fuentes de cloro. No debemos tener cloro en el medio, porque si tenemos cloro en el medio, en el momento que ponemos altas presiones con óxido de etileno, podemos formar compuestos clorados que son altamente cancerígenos. Aquí además, propiamente dentro de lo que es la extracción de los ingredientes, ¿verdad?, que se necesitan propiamente de las especies, se utilizan varias técnicas. El primero es el prensado en frío, que es a través de una prensa simplemente mecánica, en la cual propiamente a la planta se le ejerce suficiente presión para extraer las moléculas, ya sea propiamente o más bien casi siempre en forma de aceite. Una de las ventajas del prensado en frío es que esta no va a venir a calentar la muestra. En el momento que no calienta la muestra, gran cantidad de lo que se necesita, o propiamente gran cantidad de lo que la muestra tiene, por ejemplo las vitaminas o todos aquellos compuestos que sean termosensibles, no se van a ver afectados, como por ejemplo sería el caso de la vitamina C. Entonces, para extraer moléculas sensibles al calor, tanto de las especies como también para proveer que la propia muestra, ¿verdad?, el propio material vegetal no sea afectado por el uso de calor. Además vamos a tener la segunda técnica, que es el arrastre con vapor. Simplemente es un procedimiento de arrastre de vapor en el cual una fuente suficientemente alta de agua, ahora una fuente de agua se encuentra y va a ser calentada. Aquí tenemos un mechero. En el momento en que se calienta esa muestra, empieza a pasar vapor por aquí. Además vamos a tener la cantidad de material vegetal en este siguiente balón de 3 bocas, el cual va a estar calentado de igual forma.
En el momento en que ese se caliente o un disolvente adecuado, vamos a esperar que ese disolvente propiamente arrastre por vapor, utilizando el vapor de agua, la mayoría de los aceites que necesitamos. Cuando llega refrigerante, este aceite o esos compuestos van a volverse líquidos por una simple cuestión de paso de fase gaseosa a fase líquida por una simple licuefacción, y la vamos a venir aquí, el aceite lo vamos a venir a recuperar. Esto es obviamente la forma como se hace en un laboratorio. El equipo para hacerlo ya a nivel industrial cambiaría. Entonces se trata de una extracción con disolventes orgánicos y se necesita por lo general o se puede utilizar una presión reducida. Recordemos que en el momento en que nosotros utilizamos una presión reducida vamos a favorecer que se dé la ebullición, por una simple cuestión de que la ebullición depende propiamente de la presión del sistema. Entonces al momento en que nosotros reducimos la presión necesitamos menos calor, lo cual hace que las moléculas que sean muy sensibles al calor no sufran un daño o nada, o simplemente no cambien dentro de lo que es la muestra. La composición de las principales hierbas se da de esta forma. Uno de los principales, de los compuestos que más vamos a ver o que más nos van a dar a nosotros características de composición van a ser los terpenos. Que los terpenos son simplemente derivados del isopreno, que es esta molécula que está aquí. Veamos que esta molécula que está aquí tiene 5 carbonos, 3, 4 y 5. Y hace que estos 5 carbonos hace que la composición propiamente de todas las moléculas, sobre todo los terpenos que empiecen a formarse a través de un terpeno, vayan a tener múltiplos de 5 carbonos. Entonces vamos a pasar de 5, ¿verdad?, que es el isopreno sencillo, a 10, a 15, a 20, y eso nos va a dar a nosotros monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos y así sucesivamente. Entonces todos estos compuestos que son derivados del isopreno son los que aportan el aroma a los alimentos. Este que está aquí es el caso del limoneno, que es el que se encuentra, o uno de los que se encuentra, uno de los muchos compuestos que se pueden encontrar dentro de lo que es la cáscara de limón, la cáscara de la naranja en cantidades un poquito menores, y en algunos casos de algunas plantas como por ejemplo la juanilama, donde se encuentran grandes cantidades. Vamos a tener que estos también, cuando son más grandes, esta molécula que está aquí es una molécula de betacaroteno, que es un promotor de la vitamina A, como ya lo hemos visto, por una simple ruptura, como lo vimos en el curso pasado. Esta molécula que está aquí, al tener una gran conjugación de enlace doble sencillo, que eso también lo vimos en el curso pasado cuando vimos el capítulo de color, hace que estos aporten el color. Esta molécula, como vemos, el betacaroteno, si nos ponemos a analizarla, es un derivado del isopreno. Entonces estos tetraterpenos, o que son derivados propiamente del isopreno, que son a partir de los tetraterpenos para adelante, son los que nos van a aportar a nosotros perfiles de color, simplemente por una cuestión de conjugación. La isomería R y S modifica las propiedades sensoriales, como en el caso de la carbona. Recordemos que esto que está aquí es una representación isomérica, ya sea para que el compuesto se tome una conformación R o una conformación S, como lo vimos en el curso pasado. Esto va a hacer que los receptores propiamente a nivel nasal que van a venir a obtener estos compuestos se activen de una forma o se activen de otra forma, de la misma forma que lo vimos en el curso pasado, ¿verdad?, por mecanismos de activación. Entonces, en el momento en que tenemos una isomería R, el perfil de aromas va a ser diferente al momento donde tenemos una isomería S, por una simple cuestión de que los receptores nasales que se van a estimular en ese momento no son los mismos. Y propiamente, obviamente, como también ya lo vimos en el curso pasado, eso no modifica solamente el perfil de aroma, sino que eso modifica también el perfil de sabor. Aquí tenemos simplemente una tabla de una de las plantas que más se ha estudiado, que es la Lipia alba. Veamos que dentro de la Lipia alba y dentro de todas las plantas que nosotros encontremos y que analicemos por técnicas de HPLC, que también ya lo vimos en el curso pasado en el laboratorio, dentro de todas esas, o que nosotros podamos analizar también por otras técnicas cromatográficas, como por ejemplo sería la cromatografía de gases, vamos a tener una gran composición. Del aceite de la Lipia alba, que conocemos en Costa Rica como Juanilama criolla, vamos a tener toda esta composición que está aquí, que va desde etiltolueno, simplemente compuestos aromáticos, limoneno, que es un terpeno, citral, que también es un terpeno, carbona, que también es un terpeno, pero veamos que el que más se encuentra en grandes cantidades, o uno de los que más nos interesa, van a ser estos que están aquí.
Obviamente al venir en mayor porcentaje peso de esos compuestos van a hacer que sean ellos los que le dan propiamente el perfil de aromas a la juanilama. Y van a ser ellos los que nos van a servir a nosotros como principios activos, ya sea para utilizar la juanilama en un proceso tecnológico o ya sea para utilizar la juanilama como estudio de porcentaje propiamente de qué tan bien está esa muestra de juanilama o qué tan no bien está esta muestra de juanilama. Veamos que además están estos otros compuestos que vamos a utilizar en azul o que vamos a poner en azul, como es en el caso del geraniol, ¿verdad? Que es un alcohol, y otros compuestos como estos que aparecen aquí, el germacreno, que también se encuentra en cantidades en algunos casos de algunas juanilamas, que también se analiza por esta técnica. Estos también nos aportan a nosotros ciertas concentraciones, pero estas concentraciones son menores. Obviamente, como dijimos anteriormente, esta composición, al tratarse de estos, muchos de estos, más bien de metabolitos secundarios, van a depender de qué tanto se encuentra la planta, condiciones de sol, qué tanto se encuentra la planta, condiciones de luz. Bueno, luz o sol, ¿verdad? El momento de la cosecha va a variar en el momento de la hora, entonces se necesita propiamente conocer ya bien la planta y conocer propiamente la composición desde un punto de vista biotecnológico. Entonces aquí nosotros demostramos que dentro de una planta obtenemos gran cantidad de cosas y esas cosas nos pueden variar. Entonces, dentro de una planta, lo primero que tenemos que ver es eso. No vamos a encontrar únicamente el compuesto de interés. Sin embargo, siempre va a haber uno o dos compuestos que son los que nos van a interesar más, porque son los que se encuentran en mayores cantidades y los que más dan características propiamente organolépticas a la planta cuando hablamos de especies, y estos son los que vamos a ver de aquí en adelante. En el caso de ajo y cebolla vemos que son compuestos meramente azufrados, lo que le llamamos sulfuros, que son análogos a los éteres propiamente. Cuando ustedes vieron química orgánica tienen que recordar que es un éter. Veamos que propiamente esos compuestos son sulfuros, son análogos propiamente a los éteres. En este caso sería un dialilsulfuro, en este caso tenemos una gran composición. Estos se encuentran tanto dentro de lo que es el ajo y dentro de lo que es la cebolla, y son los que nos dan a nosotros propiamente el perfil de aroma, tanto del ajo como de la cebolla, que son compuestos propiamente que huelen a azufre, o que huelen parecido a los compuestos de este tipo, sulfuros. El lagrimeo que se encuentra en la cebolla, que eso es algo que hemos visto nosotros en el curso pasado, cuando habíamos visto las técnicas enzimáticas, ¿verdad? Más bien las acciones enzimáticas que se dan dentro de una especie. Recordemos que se encuentra acción enzimática directa, acción enzimática indirecta, ¿verdad? Y eso depende de que si el mecanismo se ha formado in situ dentro de la planta o se ha formado propiamente por una razón metabólica. Entonces recordemos, eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el curso pasado. En el caso de la cebolla, el lagrimeo se da simplemente por esta acción enzimática de la linasa sobre este compuesto sulfóxido, tipo sulfóxido. Ese compuesto sulfóxido, una vez que se da ese mecanismo enzimático a través de la linasa, se nos forma este compuesto sulfénico, propenil sulfénico, que es lo que nosotros propiamente percibimos a nivel de las mucosas de los ojos y parte de la nariz, ¿verdad? Como lo habíamos visto, y eso es lo que nos va a generar a nosotros esa irritación propiamente de las mucosas. Entonces, este compuesto que está aquí es el que nos genera a nosotros propiamente el lagrimeo, y no se debe al mismo compuesto de olor, ¿verdad?, que del ajo y de la cebolla, que son propiamente sulfuros. Esperamos que estos temas relacionados con especias, sal y vinagre sean de su futuro interés y de su futuro provecho.